La primera vez que salí de drag queen fui al carnaval de Sitges. Me habían dicho que si quería ir, que fuera caracterizado, que me iba a divertir mucho más. Así que nada, se me ocurrió hacer el hada azul y siempre me voy a acordar de una niña que se me había parado delante, no es que estaba lejos, no, se me había plantado delante. Ella tenía una estrella pintada en un ojo y me miraba, pues ella estaba embelesada, ¿no? Como si yo fuera, bueno, la verdadera hada azul. A mí me causaba mucha gracia y mucha sorpresa porque me llamaba mucho la atención que ella estuviera como encantadísima, ¿no? Con mi vestuario y con mi personaje. Hasta que un amigo me sugiere que cree un personaje público. Fue como abrir una ventana, porque me empezó a querer conocer gente, a invitarme a hacer proyectos. El nombre ¿Quién es esa chica? Lo puse porque no sabía qué nombre ponerle. Pero como el nombre ¿Quién es esa chica? Dio tanto juego porque era tan absurdo que alguien te preguntara ¿cómo te llamas? Y que le respondieras con una frase que es una pregunta en realidad, ¿quién es esa chica? Entonces, a veces te preguntan ¿cómo te llamas? ¿Quién es esa chica? Siempre te preguntan ¿qué chica? Entonces, bueno, se me antojó como un juego más. Por ejemplo, cuando trabajo con niños, es necesario a veces tener un nombre más fácil de entender. ¿Quién es esa chica? Es una broma que se puede hacer con adultos, pero cuando un niño te pregunta cómo te llamas, tienes que ser un poco más conciso. Entonces uso la abreviación de la primer letra de cada una de las palabras de la frase ¿quién es esa chica? Uso Ketch como nombre. Yo construí mi personaje desde el humor. ¿Quién es esa chica? Es una payasa. Yo cuando hice el primer curso de clown, en ese momento tomé la decisión de que quería que quién es esa chica fuera una payasa, ¿no? Me quedé muy conmovido con el trabajo de clown. Yo no es que escogí trabajar con niños. A los niños les gustó mi personaje, quién es esa chica. El hacer obras para niños fue una propuesta que yo en realidad la cogí con pinzas. No sabía muy bien cuál iba a ser la respuesta. Los niños son muy espontáneos. Si algo no les gusta, o no te van a prestar atención, o te van a decir simplemente que no les gusta. O se van a poner a conversar entre ellos, pues pasarán del tema. Inclusive cuando trabajas con niños, uno tiene como que acercarse despacio, ¿no? Si son muy pequeños, a veces si tienes mucho maquillaje se asustan o te miran raro. No es que si ves un niño, ¡ay!, te les acercas y... No, en realidad siempre cuando trabajas de payasa, en mi caso, cuando te vas a acercar al público, siempre lo haces de un modo lento. Primero le muestras de que se va a divertir contigo, no que lo vas a hacer sentir incómodo. Entonces, con los niños igual, si tú ves que alguien te mira con gracia o algún niño que, bueno, que se da sonreído con lo que tú haces, pues ahí es donde te acercas un poco más. Pero la verdad que el público infantil es un público muy agradecido. Enseguida conectan. Si tú llamas la atención, si lo que estás haciendo es generoso, pues enseguida van a conectar. Entonces eso también es muy valioso, ¿no? Para uno como artista que propone algo, que el público te invite a jugar con él, ¿no? Te mire con una sonrisa buscando tu complicidad. Porque tú estás allí con tu maquillaje, tu peluca, tu caracterización. Estás ahí como expectante, ¿no? Propones algo. Pero es el otro, es el público el que te invita cuando estás en la calle interactuando. Distinto a cuando estás sobre un escenario que tú estás contando una historia. Pero como a mí
con mi personaje, quien es esa chica, me gusta salir a la calle. Me acuerdo una niña en la entrada del metro que me dice, ¿tú qué eres, un niño o una niña? Entonces yo le digo, ¿tú qué ves? La niña me dice, yo veo una niña, pues eso soy. También es como no romper nunca la magia mientras estás caracterizado, ¿no? Todo el momento es escena. En cuanto tú haces con la peluca, ¡pam!, pues ya está quién es esa chica aquí. Una vez me pasó que en una estación de metro habían unos chicos que, bueno, estaban mirando un poco raro. Yo no entendía lo que decían porque hablaban en otro idioma, pero sí sentí la tensión en la voz. Yo estaba con un amigo que iba haciendo fotos. Entonces le digo, mira, no me gusta muy bien cómo está el ambiente. Está como tenso. Entonces, cuando venga el metro, vamos a hacer como que vamos a subir al metro, pero vamos a dar un paso adelante, pisamos el metro y damos un paso atrás y nos bajamos. Cuando las puertas se cerraron, los chicos estos que habían subido por otra puerta fueron corriendo por adentro del metro, creyendo que me iban a encontrar adentro, no sé para qué, quizás para burlarse. Pues claro, cuando ellos llegaron a la parte donde se suponía que yo iba a estar, pues las puertas se cerraron. Ellos se quedaron adentro y yo me quedé afuera. Generar roces no es nada interesante. No vas a convencer a nadie de algo que no quieran ni ver, ni escuchar, ni comprender. Cuando yo veo alguna mirada extraña, yo cojo una nariz de payaso y me pongo la nariz de payaso. Hacer una drag queen para mí tiene que ver con militancia de la diversidad. Una drag queen es como una exageración de... por eso tampoco copia a una chica real, ¿no? El pelo es de color, es gigante, las cejas se pintan muy por encima de donde va la verdadera ceja, se distorsionan un poco, ¿no?, los rasgos. A mí no me hace menos hombre hacer a quien es esa chica. Que un hombre cuente algo desde lo femenino quiere decir ni que quiera ser una mujer, ni que quiera parecer una mujer, ¿no? Es una manera de contar desde un hombre una mirada de lo femenino. Si alguien me pregunta cuál es mi oficio es ser payasa. Es donde tengo puesto el corazón. Yo soy la vedette de un teatro de revista. Empecé siendo corista y como fui chica lista, aquí me ven de vedette de revista.